Para mí es un gusto muy grande, queridos amigos y amigas, estar con ustedes en este momento espiritual. Hoy quiero contarles un cuento llamado El científico y la rosa. Se trataba de un científico serio. Le habían pedido que estudiara los problemas de un rosal que estaba pasando por dificultades en su periodo de floración. Tomó las cosas muy en serio. Primero estudió la tierra. Descubrió que estaba cerca de una pared cuyos cimientos llegaban hasta sus raíces. Los escombros de la construcción habían sido tirados precisamente en el lugar donde luego se plantó el rosal. Se trataba de una tierra con historia y con condicionantes en parte negativos. Además, toda la lluvia que caía sobre aquella parte del tejado se descargaba en el alero que daba justo sobre la planta. Carecía de sol por la mañana, en cambio por la tarde lo tenía en demasía por el reflejo de la pared encajada que le devolvía duplicado el calor. Había muchos porqués en la historia previa de su tierra y en la geografía que le tocaba compartir. Pero también los había en su propio ser de rosal y en la historia de su crecimiento, porque la variedad no era la más adaptada para ese clima. Fue plantada fuera de época y de pequeña había soportado una terrible helada que por poco termina con su existencia. Cuántos traumas y condicionantes. Realmente leer el informe del científico era como para desesperarse. ¿Qué se podía hacer? Aparentemente se trataba de circunstancias irreversibles o muy poco variables ya. Pero la suma de los porqués del pasado de la rosa no daban ninguna explicación sobre el para qué de su existencia allí, en ese lugar y en esas condiciones. Fueron nuevamente al científico para pedirle un consejo. Más que ello, quisieron saber para qué la planta estaba justamente allí y no en otro lugar. ¿Para qué se le pedía al pobre rosal que viviera esa geografía e historia con tantos condicionantes negativos? Y el hombre, que era un científico serio, le respondió: eso no me lo pregunten a mí, pregúntenselo al jardinero. Y era cierto. La respuesta estaba integrada en un plan mucho más amplio que el de la simple historia comprobable de la planta. El jardinero tenía un proyecto en totalidad que abarcaba todo el jardín. En su sabiduría conocía muy bien lo que con su ciencia descubriría el científico. Y sin embargo quiso que la rosa viviera y que su existencia embelleciera dolorosamente aquel rincón del jardín, comprometiéndose a vigilar sus ciclos y a defender su vida amenazada. El jardinero estaba comprometido tanto con la rosa como con toda la vida y belleza del jardín. Esto dependía de un plan nacido en la sabiduría de su corazón y que por tanto no podía ser nunca investigado por el científico, que reducía su búsqueda a la mera existencia de la planta individualmente considerada en su geografía concreta. Al médico, mi querido amigo, usted podrá preguntarle sobre los porqués de su dolor. Al psicólogo, la raíz de sus traumas. Al historiador y al sociólogo, el pasado que le condiciona. Pero el para qué fue usted llamado o llamada a la vida aquí y ahora, eso tiene que preguntárselo a Dios, al jardinero. Por eso, para descubrir cuál es la vocación a la que hemos sido llamados, tenemos que buscar respuestas en aquel que nos puso en esta vida como parte de un plan, de aquel que nos pensó con un sentido, con un para qué, con una misión que cumplir. Dios nos llama. Tenemos que buscar nuestra vocación. En la vida, quien nos llama a la vocación es Dios. Hace algunos miles de años, Dios, a través de su profeta Isaías, le habló así a su pueblo, a quien había llamado para él. Pero tú, Israel, mi servidor, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé desde los confines de la tierra y llamé de las regiones más remotas. Yo te dije, tú eres mi servidor, yo te elegí y no te rechacé. No temas porque yo estoy contigo. No te inquietes porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Queridos amigos,
No somos nosotros los que elegimos nuestra vocación, sino que es Él que nos elige a nosotros. Un día Jesús va a decir, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. La búsqueda de la vocación no es algo fácil, puesto que no se muestra así de una forma tangible. Escuchar la voz de Dios, la vocación, queridos amigos, es como el tic-tac de un reloj, no hace ruido. Así que hay que hacer un esfuerzo para escuchar con atención y percibir el sonido. Dejarse guiar por Dios. Tal vez aún no sabemos muy bien de qué se trata, pero vamos a empezar a escuchar su voz y a buscarla. Será preciso entonces estar atentos para ir conociendo y aprendiendo de a poco en qué consiste, para recién poder saber si viene de Dios para nosotros o no. Lo mismo ocurrió con María. Ella no entendía muy bien qué es lo que le pedía a Dios, pero sin embargo dijo que sí. Dijo que sí valientemente. Tenemos, queridos amigos, finalmente que ser perseverantes y seguir intentando hasta llegar por fin a descubrir nuestra vocación. No es, repito, no es una cosa que ocurra de un día para otro, sino que es un proceso que lleva tiempo y que requiere perseverancia, abrir los ojos, los oídos y sobre todo el corazón para escuchar la voz de Dios. Confiamos en que cada uno de nosotros descubra a tiempo su vocación. Muchas gracias por su sintonía.